Listo. Vamos a, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre amado, Padre bendito, por la oportunidad que nos das de un viernes más poder estar aquí en tu nombre. Señor Jesús, te alabamos, te adoramos y te glorificamos porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque hasta hoy viernes 20 de marzo, Señor, hemos visto tu gracia, tu fidelidad, tu porción, tu descanso. Señor, muchas gracias, Padre, porque pese a todos los afanes que tenemos que hacer en la semana, actividades, trabajo, familia, todo lo que conlleva, Padre, podemos descansar en estos momentos delante de ti. Permite que tu palabra nos hable, que tu Santo Espíritu venga a revelarnos de tu palabra, de esa porción de la Escritura. Y aún, Padre, que tu Santo Espíritu venga a revelarnos aquello que no entendemos, que no comprendemos, que se nos hace complicado, Padre. Ayúdenos, Señor, y que tu Santo Espíritu esté aquí. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, todo aquello que hemos hecho, dicho y que te ha disgustado, Señor. Límpianos, Padre, y perdónanos y guárdanos. Señor, te pido por mis hermanos, aquellos que están en el tráfico, aquellos que apenas están llegando a casa, aquellos que el día de hoy no se van a poder conectar, aquellos que han dispuesto el conectarse, pero los afanes, Padre, no los han podido dejar. Señor, permite que todos puedan llegar en tiempo y forma y sobre todo que lleguen bien a sus hogares. Muchísimas gracias por los que estamos conectados, por los que en un futuro verán el video, Padre, y por todos aquellos que se están disponiendo en este momento a estudiar, escudriñar de tu escritura. Te damos muchas gracias por el libro de Romanos y síguenos hablando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Les voy a compartir la Biblia. Esta vez tampoco les traigo diapositivas y no les he traído diapositivas, no porque no quiera, hermano, sino porque es importante que vayamos ahorita a las escrituras, que las tengamos en la pantalla y no porque en las diapositivas no las traigamos. Pero luego las imágenes, los dibujos nos distraen un poquito. Entonces vamos, ahorita estamos en pura escritura porque es importante escudriñar. Recuerda que estamos en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro que el Señor le permite escribir a Pablo. Tenemos la carta que Pablo les manda a los romanos, pero no contamos con la carta que antes le enviaron los romanos a Pablo o la contestación de esta carta. Hay muchos escritos de la palabra de Dios que no pudieron ser recuperados o que no los tenemos, pero con lo que el Señor ha permitido que se vea en la Biblia, con eso yo creo que el Señor nos permite aprender demasiado. Entonces, esta carta a los romanos nos hace ver a Pablo no solamente como aquel conocedor de la escritura, sino como aquel que nos dice que valoremos la gracia, que vivamos en el espíritu y que no distorsionemos lo que el Señor ha hablado desde un inicio, ¿sale? Que es guardar los mandamientos. Entonces, el día de hoy, hermano, vamos a ver, hace 8 días ya tocamos una parte de Romanos 8. Quisiera decirte que vamos a acabar hoy Romanos 8, pero no. Es muy enriquecedor lo que vamos a ver hoy y vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo nos permite avanzar. Entonces vamos a Romanos 8 y es viviendo en el Espíritu. Esa palabra, hermano, espíritu es hálito, aliento. También cuando tú buscas el significado es ay, se me fue. Aliento, hálito, viento también es considerado. Y recuerda que eh, el Padre manda al Hijo. El Hijo, cuando se da por cada uno de nosotros en sacrificio en el madero, entonces Él dice, es necesario que yo me vaya, pero se va a quedar con ustedes mi rúa. Esta palabra es pues mi espíritu, y el Espíritu Santo ha venido a ser, hermano, un regalo, yo diría de los más o el más importante que tenemos, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir, a entender, a comprender, a uno redarguye cuando estamos mal.
Entonces, en esta parte dice viviendo en el espíritu. Nada más que si quiero que vayamos aquí a Romanos, estoy en la página de Logos Calogos. Te he dicho que esta página es muy importante. ¿Por qué? Porque Logos Calogos te lo da en griego o en hebreo, que son los idiomas originales, ¿no? Recuerda que el Antiguo Testamento está en paleohebreo, hebreo, arameo. Y el Nuevo Testamento está en griego, ¿sale? Pero para que tú veas esta parte del espíritu que realmente significa lo que yo te estoy diciendo. Aquí, en hebreo es rúa, en griego es paracleto. El espíritu es nuestro paracleto. ¿Qué es un paracleto? Aquel que está ahí continuamente contigo. ¿Sale? Entonces, aquí vemos qué significa. Es aliento, aire también es considerado como respiración. De hecho, cuando tú empiezas a leer la parte de Adán y Eva y cómo el Señor los creó, dice que les dio ese hálito de vida, ¿sale? O sea, estaba el hombre creado solo de barro, vamos a llamarlo así, pero hacía falta que él tuviera vida. Y pues esa vida, hermano, eh, es ese hálito, ese espíritu, ¿sale? Entonces vamos a Romanos 8 capítulo 1 y dice viviendo en el espíritu. No sé si tienes otra versión, a lo mejor puede variar el subtema, pero este es Romanos capítulo 8 y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, esto ya lo habíamos leído, nos quedamos hasta el 11, pero para no perder el contexto, vamos a leerlo nuevamente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El andar en la carne, hermano, es andar en chisme, en adulterio, en fornicación, en muchas cosas, en hechicerías, en todo esto. Pero andar conforme al Espíritu es andar en amor, en paciencia, en benignidad. ¿Y cómo es que sabemos esto, hermano? Cuando tú te vas a Gálatas, si tú te vas a Gálatas, este capítulo ya lo hemos leído varias veces, pero cuando tú quieres saber qué es andar en la carne y en el espíritu, bueno, pues te vas a Gálatas 5 y aquí te habla de las obras de la carne y los frutos del espíritu. Y ahí te muestra cuál es la diferencia cuando andamos en la carne y cuando andamos en el espíritu. Fíjate lo que dice para hacer la diferencia. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué es andar en la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya las he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, que casi no se da, ¿verdad, hermano? Andar envidiando o andar en vanidad, pero es en otro mundo, yo creo. Entonces, hermanos, cuán importante es saber distinguir qué es andar en la carne y qué es andar en el espíritu. Pablo decía en su carta y se lo comentaba a los romanos y no solo a los romanos. En este momento, 20 de marzo, también nos lo está recordando a nosotros, que ya no hay ninguna condenación para aquellos que andamos conforme al Espíritu.
ya no a la carne. Y luego dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te voy a mostrar el cuadrito que hicimos hace algunos meses, donde veíamos la diferente tipo de leyes o cómo los expresaba Pablo. Vimos en Romanos 7:22 la ley de Dios. ¿Sale? Lo que conocemos como la instrucción, lo que también conocemos como el Pentateuco, o también lo vas a escuchar con el término Torah. ¿Sale? Que es donde el Señor dio todas las instrucciones y todas las leyes. ¿Sale? Después vemos que también Pablo en Romanos 7:23 te habla de la ley del pecado. ¿Sale? Y que esta ley del pecado, pues te lleva a la ley de la muerte, ¿sale? Y en Romanos 8:2 vimos la ley del espíritu, la que ahorita acabamos de mencionar, que dice Pablo, la ley del espíritu de vida me dio libertad. Nosotros podemos tener esta ley, guardar, sabernos los mandamientos, pero si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, entonces me voy a cuadrar y me voy a parecer a los escribas y fariseos, que Jesús tenía un pleito con ellos porque en lugar de guiar, porque ellos tenían el conocimiento, lo que hacían era aumentar cargas pesadas y aumentar mandamientos que no estaban escritos, ¿sale? Entonces es necesario, cuando tenemos la ley que ya dice el libro de Jeremías, que ya no iba a estar en piedra, sino ya el Señor nos lo iba a poner en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está de piedra, pues difícilmente vamos a aceptar el guardar la palabra de Dios. Entonces tenemos que pedir un corazón de carne. Y dice que sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos iban a estar escritos en nuestro corazón. ¿Sale? Y también, hermano, pues viene el Espíritu Santo que nos viene a ayudar, a inspirarnos, a guiarnos para comprender la palabra de Él, ¿sale? Y luego vimos en Romanos también 8:2, pues la ley del pecado y de la muerte, la ley de la fe, que lo vimos en Romanos 3:27, la ley de la justicia, que la vimos en Romanos 9:31, y la ley de Cristo, que la vimos en Primera de Corintios 9:21. Una te lleva a la otra. La ley de Dios te guía a la ley del Espíritu. La ley del Espíritu te lleva a la ley de la fe. La ley de la fe te lleva a la ley de la justicia y terminamos en la ley de Cristo. En esa ley donde dice la Escritura que en su palabra, en él hay libertad. Ya no hay esclavitud. ¿Sale? Pero la ley del pecado que está aquí inmediatamente te lleva a la ley del pecado y de la muerte. Y hace 8 días veíamos que había otra ley, ¿te acuerdas? Que decía Pablo, pero he visto que hay una ley en mis miembros que me lleva a la ley del pecado y posteriormente a la ley de la muerte. ¿Sale? Entonces tenemos antes de la ley del pecado, hay otra ley en nuestros miembros, que es la ley de la carne, que nos lleva a pecar. ¿Sale? Por nuestra propia concupiscencia. Entonces espero que hasta aquí vayamos bien. En dado caso que no, que todavía como que no, no te preocupes, vamos a seguir trabajando sobre esto, ¿sale? Entonces, aquí decía, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué decía Pablo? Yo tengo, Pablo que era fariseo, de fariseo ortodoxo, él conocía, él tenía el conocimiento, pero dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él podía tener mucho conocimiento, pero si no tenía el Espíritu Santo, ¿quién le iba a revelar, hermano? ¿Quién nos revela ahorita lo que viene en la Escritura? El Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Es importante que cada que abrimos la Biblia, que cada que estamos orando, que cada que nos dan una enseñanza, pidamos de su Santo Espíritu para que sea Él el que nos revele. Y aun cuando nos toca compartir, que no digamos algo que no edifica o que no está en la Escritura. ¿Sale? Dice en el 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó
él al pecado en la carne, condenó al pecado en la carne. Aquí, hermano, veíamos hace 8 días que no era débil la ley de Dios, sino que los débiles éramos nosotros, los humanos, y que la ley, por más que te diera la instrucción de no robes, no mientas, no adulteres, o haz esto o haz el otro, mira, estás haciendo esto mal, porque recuerda que la ley, su objetivo de la ley es mostrarnos que es pecado, ¿sale? Perdón. Entonces, lo que era imposible de a lo mejor de decir, estás cometiendo un pecado, el hombre seguía pecando y lo único que hacía el hombre era llevar sacrificios. Llevar sacrificios a Dios, llevar holocaustos y perdóname, esta es mi ofrenda por mi pecado, esta es mi ofrenda por esto, este es mi sacrificio por esto, este es mi holocausto por esto. Y llega un momento donde Dios, no sé si tú, yo espero que la mayoría lo hayamos leído, dice, ya estoy hastiado. Decía el Señor, ya estoy hastiado de tanto holocausto y tanto sacrificio, porque el Señor veía que no había un arrepentimiento. ¿Sale? Entonces, no es que la ley del Señor, los mandamientos o sus estatutos sean débiles, sino que los débiles somos nosotros. Necesitamos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue quien se entregó por nosotros, por todos nosotros, sin excepción, y dio su vida en ese madero. ¿Sale? Entonces ahí llevó cargas, pecados, enfermedades, todo. ¿Sale? Dice en el versículo 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda que la palabra justicia en la escritura es obediencia. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a saber que yo estoy haciendo justicia? Pues porque estoy siendo obediente, estoy dejándome guiar por lo que dice la palabra de Dios. ¿Sale? Dice en el 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces ya vimos qué cosas son del espíritu. Para empezar, pues hay frutos del espíritu. ¿No? En algún momento se daba una clase, una sesión, una enseñanza que se hablaba de la diferencia entre ese don y ese talento y que muchas veces buscamos los dones, ¿no? Pero primero debemos de buscar pues los frutos, hermano, porque a veces dejamos de lado los frutos y buscamos los dones. Los dones como, pues yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de alabanza. Y empezamos a buscar muchos dones para servirle a Dios, pero realmente necesitamos primero los frutos, porque aún Pablo decía, podré hablar en lenguas angelicales, pero si no tengo amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, entonces, ¿de qué sirve? ¿Sale? Entonces, es muy importante buscar al Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, y ya por añadidura van a venir los dones, hermano. ¿Sale? Entonces, tenemos que pensar en el Espíritu, no en la carne. Dice el 6 porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte, hermano? Te voy a llevar otra vez al cuadrito. Porque la ley del pecado te lleva a la ley de la muerte. Pero ¿cómo comienza la ley del pecado? Por esa ley que hay en nuestros miembros, por esa ley que hay en nuestra carne, por nuestra concupiscencia, por aquello que nos da satisfacción, aquello que sentimos como azúcar y que nos satisface y que decimos, no pasa nada, vamos a jugárnosla. ¿Qué puede pasar? Es una mentirita piadosa. Hermano, mentirita piadosa no existe, sigue siendo mentira. ¿Sale? Entonces, así empezamos a abrir puertas y al rato ya no podemos ni cerrarlas. Entonces, esa ley que hay en nuestros miembros, de hecho, esta tablita la tengo que corregir porque aquí, antes de esta ley del pecado, aquí voy a agregar otra donde diga la ley de la carne que está en nuestros miembros. Y esa ley de la carne que está en nuestros miembros te lleva a la ley del pecado y posterior a la muerte. Y puede ser una muerte, el domingo se nos compartía, puede ser una muerte pues física a causa de nuestro pecado o una muerte espiritual donde nuestros huesos se van secando, hermano, como decía David. Entonces, cuán importante es que andemos mejor en el espíritu. Andar en el espíritu, hermano, te da paz, te sientes completo, te sientes bien, no te andas preocupando, estás en paz y hasta tu cuerpo, hermano, lo refleja. ¿Sale?
Entonces, hay que ocuparnos del espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muchos aparentemente andamos haciendo cosas para allí y para acá, hermanos, pero a veces nos sentimos vacíos, tristes, sin ánimo, cargados por dentro. Y eso se le considera como la muerte espiritual, que pareciéramos como esos, dirían por ahí, esos muertos vivientes, hermano, porque podemos aparentar muchas cosas, pero realmente por dentro nos está yendo mal. Entonces, pero dice aquí, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y lo que más se necesita en este tiempo, hermano, es paz, estar completos. Y paz no es ausencia de guerra, es solamente. Esta palabra paz en el original es estar completo. Puede haber un caos a tu alrededor, pero tú sigues confiando y mirando a Jesús, mirando al blanco y diciendo, Señor, tú eres el dueño del universo. Con tu mano sostienes mi vida. De ti depende. Solo agárrame fuerte, Señor, para no caer, para no claudicar, para no rebelarme, sino para seguir confiando en ti y en tu soberanía. ¿Sale? Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, aunque Pablo pudiera tener mucho conocimiento, si él no le hubiera dado entrada a nuestro Señor Jesucristo, si él no le hubiera dado entrada a su Santo Espíritu, hermano, Pablo hubiera decidido y hubiera seguido a lo mejor como ortodoxo, ¿no? Matando a los cristianos, ¿no? Pero por eso dice aquí, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La ley del espíritu y de vida, hermano, es el que te va a hacer que tú te sujetes. Y no porque sea fuerzas, sino va a ser de tu voluntad. Por amor vas a decir, no, yo quiero vida y paz a mi vida. ¿Sale? Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí Pablo está haciendo una afirmación y les está diciendo a los romanos, así como, mas nosotros ya no vivimos bajo la carne, ya no tendríamos que preocuparnos por eso, sino vivimos según el Espíritu. Si es, y aquí ya es cuando él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pablo primero como que está asegurando, ya no vivimos bajo la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuán importante es ese Espíritu en nuestra vida, hermano. Es muy importante el Espíritu de Dios en nuestra vida. Yo te decía ahorita, su Espíritu Santo es aquel que nos revela, es aquel que nos consuela, es aquel que nos inspira, es aquel que nos da gracia, es aquel que dice la Escritura que está con gemidos indeseables y está procurando nuestra vida. Muchos a lo mejor piensan, es mi conciencia la que me dijo, no lo hagas o hazlo. No, es el Espíritu Santo que se está moviendo en nosotros y que nos está diciendo, eso no está bien, eso no es correcto. Ten paciencia, anda en amor, eso no lo comentes, ahí no vayas. Con tales personas, guarda tu distancia. Es ese compañero, ese paracleto que nos está constantemente diciendo que sí, que no y que nunca, hermano. Entonces, cuán importante es pedir de su Santo Espíritu. ¿Sale? Por eso aquí dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, ¿y cómo me voy a dar cuenta que tengo al Espíritu Santo? Porque andamos en los frutos, en amor, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en fe. Pero si yo me percato que ando más en gritería, en lascivia, en robo, en este adulterio, en codicia, entonces yo le estoy dando lugar a la carne y no estoy dejando que el Espíritu Santo gobierne todas las áreas de mi vida. Dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Fíjate.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque ya morimos al pecado. Mas el espíritu vive a causa de la obediencia. Mas el espíritu vive a causa de la obediencia. Algo que te quiero dar como acotación, hermano, es que aquí si te das cuenta te está marcando el espíritu con E minúscula y acá con mayúscula. Cuando tú ves el espíritu con E mayúscula, está hablando especialmente del espíritu de Dios que necesitamos en nuestra vida, ese consolador. Cuando te está hablando de este espíritu, ay, ya se me perdió, de aquí, más el espíritu es como el hombre, como el espíritu del hombre, ¿sale? Entonces, nuestro espíritu vive a causa de la obediencia. ¿Por qué? Porque dejamos entrar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿sale? Entonces, cuando tú te encuentres, ¿por qué aquí espíritu está con mayúscula la E y aquí con minúscula? Ah, bueno, porque aquí espíritu está hablando como de tu ser, de ti, pero cuando está con mayúscula está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sale? Por eso vamos a encontrar como esa diferencia, ¿sale? Entonces dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, en otras palabras o en otras versiones diría, más el espíritu vive a causa de la obediencia. O sea, nuestro espíritu, nuestro ser vive a causa de que somos obedientes. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a gobernar nuestra vida y ya andamos en el espíritu, no en la carne. ¿Sale? Dice en el 11 que hace 8 días nos quedamos aquí. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, more en nosotros, fíjate cómo está haciendo la diferencia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús more en nosotros, ¿de qué espíritu te está hablando? Del Espíritu Santo, de ese espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Hermano, entonces, ¿hay otros espíritus? Sí, hermano, hay espíritus inmundos, espíritus que andan ahí divagando, que son principados, potestades y que son ángeles caídos, hermano, que son prácticamente demonios y que también atormentan a las personas. Así como el Espíritu Santo viene y nos trae vida y paz, hay espíritus potestades que también vienen a atormentarnos, que también vienen a que tengamos insomnio, a que no podamos dormir, a que veamos sombras, a que andemos en oscuridad. También hay. ¿Y cómo entran esos espíritus a nuestra vida, hermano? Cuando nosotros le damos pues esa apertura. Hay una historia en la palabra de Dios que dice que de la casa, estaba la casa limpia eh, y que uno de los espíritus o vamos a llamarlo así, dijo, voy a regresar a mi casa. Ya está limpia, está barridita y dice que le dijo a sus demás compañeros, ¿no? Pues vamos, está limpia. No vino solo, vino con más. Pero ¿cómo vamos a dejar entrar eh, a ese espíritu cuando le damos apertura, hermano? Cuando nosotros andamos más en la carne que en el espíritu. Por eso es importante que hagamos esa distinción. Realmente ya contamos con el Espíritu Santo, ya le hemos pedido a Dios que nos dé ese gran regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no tienes que ir a pedirlo a una iglesia. El Espíritu Santo simplemente es orar y decir, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Dame de tu Santo Espíritu que me revele, que me inspire. Entonces, es importante, hermano. Vamos a leer esa escritura. Es Mateo, porque estuve parafraseando en esa escritura y no quiero dar un dato mal. Es Mateo, hermano, el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12. Déjame ver si es esta. Aquí está. Es Mateo 12:43. Mateo
capítulo 12:43. Este nombre Mateo, hermano, significa regalo de Dios. Y realmente Mateo fue un regalo de Dios porque este varón, aquellos que se saben su historia, eh, era un cobrador de impuestos y dejó todo por seguir a- al Mesías, por seguir a Cristo. Entonces, cómo el Señor lo usó aún para hacer un evangelio. Dice el espíritu inmundo que vuelve. Fíjate cómo lo está manejando con E minúscula. El espíritu inmundo. Hay espíritu inmundo y espíritus inmundos que quieren regresar cuando nuestro corazón está limpio. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos. Fíjate, ¿qué les gusta a los espíritus inmundos? Los lugares secos. Cuando en la palabra de Dios, hermano, nosotros somos comparados como árboles en Cristo. ¿Y sabes por qué como árboles? Porque un árbol tiene que dar fruto. O da flor o da fruto. Pero al espíritu inmundo le gusta andar en lugares secos. Desde que tú lees la palabra de Dios, lo que el Señor mandó hacer a Adán y a Eva dijo, fructifiquen, fructifiquen. Pero a estos espíritus inmundos les gusta andar en lugares secos, en lugares desérticos, lugares donde no hay fruto. Es todo lo contrario a lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece vida y paz. Pero el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, estos espíritus inmundos, les gusta andar en lugares secos, donde no hay fruto, donde no hay esperanza, donde no hay fe, donde no hay amor. Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Sabes cómo ese espíritu inmundo vaya a reposo? Porque lo que quiere es hacer maldad, lo que quiere es que estemos en concupiscencia cuando entra nuevamente a nuestra vida. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Esto, hermano, es cuando recién empezamos a conocer de Dios. Aún cuando ya tenemos tiempo conociendo de Dios, el Señor esto nos ofrece vida y paz. Nos ofrece limpieza, que es la parte de desocupada, nos quita todo aquello que no necesitamos. ¿Qué decía Pablo? Necesito que se circunciden el corazón. ¿Qué decía Dios? Hay que circuncidarse el corazón. Ya no el prepucio del pene, sino ahora el corazón. Necesito que estén circuncidados del corazón. Entonces, el Señor viene a desocupar todo aquello que no nos sirve, todo aquello que es basura. Dice, barrida, o sea, nos limpia, nos quita todo lo que no nos sirve. Por eso, hermano, cuando llegamos al Señor, hay muchas cosas entre personas, hábitos, costumbres que el Señor nos empieza a quitar. Y que ya conforme va pasando el tiempo dice, Señor, no me había percatado que esto ya me lo habías quitado o esta persona ya no es tan frecuente como antes. ¿Por qué? Porque el Señor va alejando lo que ya no nos sirve, lo que no edifica nuestra vida y nos hace esa limpieza y dice, y adornada, adornada. ¿Cómo se ve ese adorno, hermano? Desde nuestras facciones. Porque dice que aquel espíritu apacible, hermano, ese espíritu lleno de paz, eso es lo que va a reflejar en el rostro. Hay un proverbio que dice que el espíritu, ay, déjenme acuerdo. Ah, Hermosea el rostro, Carito. gloria a Dios, gloria a Dios. Si me pueden ayudar a buscar ese proverbio, o si se lo sabe la hermana Estelita, que no lo diga, pero marca una palabra muy especial y dice, y hermosea el rostro. O sea, lo que el Señor viene a hacer en nuestra vida es que aún hasta nuestro rostro, hermanos, se ve
resplandeciente. Se ve diferente, no se ve igual a todos los rostros desencajados, sin ánimo, sin esperanza. Hermano, yo no sé si te ha tocado, pero a veces puedes estar enfermo, puedes estar sin trabajo, puedes estar con muchas cosas, pero como tienes al Espíritu Santo que te da vida y paz, reflejas paz, reflejas amor, reflejas tolerancia y no solo lo reflejas, sino que lo eres. Creo que me mandaron un mensajito. Proverbios 15:13, hermano. Déjenme buscarlo aquí en mi Biblia, Proverbios 15:13, para no estar parafraseando. Proverbios 15:13. Gracias, hermana. Y fíjate lo que dice Proverbios 15:13. Dice la palabra de Dios. Déjenme cerrarle aquí. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cómo voy a estar alegre? ¿Cómo voy a estar gozoso? Pues porque tenemos el espíritu que nos da vida y paz, que a lo mejor puede estar muchas situaciones difíciles, pero seguimos creyendo. Y sí, tal vez nos vamos a doler porque somos carne, pero vamos a seguir confiando en Él. Entonces, fíjate lo que dice acá. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llegue y la haya desocupada, barrida y adornada. Ese Espíritu Santo, hermano, nos adorna nuestra vida. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea, un ejemplo, hermano. Si teníamos ese hábito de mentir, pues tal vez uno de esos 7 espíritus ahora no solamente es mentira, sino es codicia, y tal vez otro es envidia, y tal vez otro es deseo carnal, lascivia. Entonces dice que invita a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. En tu casa espiritual, recuerda que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. De hecho, hermano, no sé si te acuerdas que vimos las partes del tabernáculo de Moisés comparado con nuestro cuerpo, con la célula eucariota, cómo cada organelo, cómo cada parte de la célula es totalmente el tabernáculo de Moisés en el desierto y que se confirmaba que somos el templo del Espíritu Santo. No quiero promocionar, hermano, ni estoy promocionando, ni estoy patrocinando a nadie, pero en Netflix hay una serie que se llama El cuerpo humano. Y está extraordinaria, hermano, porque te hace ver y entender todas las áreas de tu cuerpo y me impresiona cómo Dios se fijó en cada detalle, hermano, en cada vello, en cada cabello, en cada hueso, articulación y me sigo quedando asombrada de lo que el Señor hace. Entonces, somos el templo del Espíritu Santo. Pero si nosotros damos una pequeña entradita, una pequeña abertura, un pequeño deslizamiento que no pasa nada, hermano, este espíritu entra con 7 más. Y dice, y empieza a morar en nuestra vida. Y dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Imagínate que ibas corriendo bien por esa carrera de fe, pero de repente claudicaste, te desanimaste, ya no te congregaste, ya no quisiste leer tu Biblia, ya no quisiste orar, es más, ya te decepcionaste y dices, ya no más. Entonces ahí le das entrada a que entre con todo ese espíritu inmundo con 7 espíritus más. Por eso la escritura dice, velen y oren. ¿Para qué? Para que el enemigo, hermano, salga huyendo. Cuando él quiera regresar, vea y diga, no, no voy a poder entrar. No hay ni por dónde entrar. Que esté blindado, hermano, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Que él mismo, que el espíritu inmundo ve y diga, no, es que en todo su ser reina el Espíritu Santo. En todas las áreas de su vida está el Espíritu Santo ahí.
Ya no puedo entrar por ningún hueco. Pero a veces, hermano, dice el libro de Cántares que las pequeñas zorras se aprovechan de la viña que el Señor nos ha dado y a veces no nos percatamos, porque vemos las zorras grandes y nos ocupamos de las zorras grandes, pero no nos damos cuenta que las chiquitas son bien hábiles y bien astutas y encuentran un huequito para meterse. Cuando vimos la serie de los animalitos, recuerda que vimos lo de las zorras. Y también en la iglesia se nos dio una enseñanza que hay que cuidar nuestra viña. Y no solo una viña como familia, esposo, hijos, y todo lo que nos ha dado el Señor a cargo, iglesia, trabajo, oficina. No solamente eso, hermano, sino tu vida espiritual. Porque el enemigo, hermano, no va a venir solamente por ti. Él viene, dice la Escritura, a matar, a hurtar y a destruir. Va a venir a acabar con todo lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Por eso dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Es una mala generación? Sí, hermano, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, hermano, por eso tenemos que andar pidiendo constantemente, es más, diario, todos los días, en todo momento, el Espíritu Santo, hermano, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo carnal. Y obviamente nos va a satisfacer andar en el azúcar, nos va a satisfacer la concupiscencia o eso que tenemos deseo. Y cuando menos vemos, ya caímos, ya resbalamos y le dimos entrada no solo a ese espíritu inmundo, sino a 7 más. Entonces, hermano, eh, es importante que andemos en el Espíritu. ¿Ya vieron cómo el Espíritu Santo nos hizo recordar Mateo? Entonces, gloria a Dios por ello, porque a veces damos cabida a esas pequeñas zorras y entran con todo a nuestra vida, hermanos. Y destruyen esas pequeñas zorras, destruyen matrimonios, destruyen hijos, destruyen congregaciones, destruyen iglesias, destruyen familias, hermano, destruyen nuestro cuerpo. Entonces, ¿a qué le estamos dando lugar, hermano? ¿Más a la carne o al espíritu? Y dice en el 11, y si por el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermano, el Espíritu Santo va a trabajar y va a obrar en nosotros para que andemos en vida y en paz. Y esta no solo es una promesa presente, sino también futura, cuando Cristo regrese por su iglesia. ¿Sale? Y que si tú moriste, pero dice la palabra que en Tesalonicenses que si morimos en Cristo, Él vamos a resucitar en Él. ¿Sale? Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, Pablo está siendo específico y diciéndote muy claramente, diciéndonos muy claramente, hey Carolina, eres deudora, no de la carne, no para que andes en la carne, ni para que vivas en la carne. Dice en el 13, porque si vivéis conforme a la carne, pues vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay una pregunta, hermano. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Aquí está la respuesta. Por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, tú y yo solos no podemos. No podemos. Inténtalo, hermano. Intenta quitarte un vicio. Intenta por tu propio decir yo puedo. Te aseguro que te va a costar mucho, mucho trabajo. Pero si pedimos al Espíritu Santo
que nos ayude en ese vicio, en esa debilidad, en esa concupiscencia, en ese deseo, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer morir esa obra de la carne. Porque le estamos dando el acceso a que Él entre en nuestra vida, no la limpie, no la barra y no la adorne. Entonces, ¿cómo voy a hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo me quito ese vicio? ¿Cómo me quito ese pecado? ¿Cómo me quito esa concupiscencia? ¿Cómo me quito esa debilidad? Deja entrar al Espíritu Santo en tu vida. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. ¿Qué decía más arribita? Vida y paz. ¿Quieres vida y paz, hermano? Deja entrar al Espíritu Santo. Ah, pues yo quiero dejarlo entrar solo en el área económica, pero en el área sentimental no. No, yo solo lo quiero dejar entrar en mis hijos para yo saber cómo guiarlos, pero en mi vida laboral no, no, hermano. El Señor no quiere mitades, el Señor no quiere migajas, el Señor quiere todo de ti, porque murió no por una sola parte de tu cuerpo. No dijo, bueno, me voy a entregar en el madero nada más por el brazo de Caro, o solo por la mente, o solo por los pies. No, hermano, Él se dio por todo lo que somos. Adelante, hermana Estelita. Carito, buenas noches. No Buenas me noches. gusta interrumpir, discúlpame, No pero te preocupes. en esta versión que estoy leyendo, me gustaría compartirla porque a mí en Reina Valera me costaba mucho trabajo entender eso de deudores somos. Si me permites, Carito, para mis hermanos Adelante. que no les cuesta trabajo, dice en esta versión nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, versículo 12. En vez de deudores, dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. O sea, está hablando de la naturaleza pecaminosa, que si nos dedicamos, pues moriremos. Si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O sea, le hice más entendible que deudores. Ese era mi comentario, Caito. Muchas gracias. Nos habla ahí de en vez de deudores, la naturaleza pecaminosa que tenemos, que es lo que tú dices, luchar contra ella, pedirle al Espíritu Santo. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gloria a Dios. La palabra en griego, hermano, es ofeleites y es muy concordado a la versión que leyó nuestra hermana, porque decía que no estamos obligados. Esa palabra que es culpable o deudores es, bueno, o que la marca la Reina Valera como deudores, pero no solamente su significado es deudor, sino es culpable, deber o obligar. ¿Sale? Entonces, gracias hermana por la acotación. Son muy importantes, como siempre les digo, tener varias versiones por si no le entendemos, hermano. ¿Sale? Entonces, dice aquí, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, o no estamos obligados, ¿no? Dice, conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, necesariamente, hermano, por más religioso que seamos, necesitamos el Espíritu. Y ese es un claro ejemplo de Pablo. Pablo, siendo fariseo de fariseos, él estaba escribiendo esto. Yo necesito el Espíritu Santo en mi vida para hacer morir los deseos de la carne. Así como la ley le vino a decir a Pablo que era codicia, el Espíritu Santo viene a hacer morir ese deseo de codicia. ¿Sale? Entonces, gloria a Dios por ello. Dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo me puedo dar cuenta que una persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios? Hermano, la Escritura dice que el árbol se conoce por los frutos. Es más, no te está diciendo el árbol se conoce por los dones. Carolina puede tener el don
de danzar. Carolina puede tener el don, no sé, no sé, hay muchos dones, hermano. Pero por eso yo no me voy a conocer. Me voy a conocer por los frutos que yo estoy dando. Yo puedo ser muy buena danzando, hermano, un ejemplo. Yo puedo ser muy buena aprendiéndome los patrones de danza, pero ser en mi casa, híjole, mentirosa, contestona, grosera, pedante, envidiosa, codiciosa. Yo puedo tener el don, pero la escritura, y es algo que el Señor Jesús decía, el árbol se conoce por sus frutos. Si realmente una persona está guiada por el Espíritu de Dios, tú vas a ver sus frutos. Y no porque ande diciendo, ah, yo soy bien amorosa, yo soy bien paciente, yo tengo muchísima fe, yo soy bondadosa. No, te lo decía la otra vez, el árbol de manzanas no anda diciendo soy un árbol de manzanas, simplemente ves las manzanas. Tú y yo de la misma manera. No necesitamos andar pregonando quiénes somos, porque el mismo Espíritu da revelación de quién somos realmente. Y por más que queramos aparentar ser muy espirituales, tarde que temprano, hermano, se cae la careta. Por eso dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, ¿queremos ser hijos de Dios? Pidamos el Espíritu Santo. Que Él sea quien nos guíe, quien nos ministre, quien nos consuele, quien nos dé consejo, quien nos exhorte, quien nos llame la atención. Porque pedimos el Espíritu Santo para que nos revele, pero no le pedimos, Espíritu Santo, regáñame cuando me tengas que regañar, porque ella no nos gusta. Ahí decimos, no, es que no. No, hermano. El Espíritu Santo también nos tiene que llamar la atención y nos tiene que redarguir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y las cosas que estamos haciendo bien, el Espíritu Santo nos va a decir, lo estás haciendo bien, pero no te japtes. Ah, mira, lo estás haciendo mal. Corrige. Vamos a los rudimentos, vamos a los principios. A ver, ¿qué se tiene que hacer? Te enseña. Y fíjate lo que dice el 15. Esto, hermano, es hermoso, es una escritura hermosa. Y a partir de este versículo, hermano, del capítulo 8, 15, capítulo 16, 17, no, capítulo 9, 10, me adelanté mucho, 9, 10, vamos a descubrir algo bien hermoso. Pero fíjate lo que dice el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La esclavitud nos causa temor. ¿Temor a qué? Temor a muchas circunstancias, a muchas cosas, a muchas personas, nos causa temor. Pero nuestro temor solamente debe de ser para Él, hermano, para nuestro Padre. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aquí es donde estalla todo, hermano, porque ya no somos, hermano, gentiles. Somos adoptados, hijos adoptados. Somos, dice el libro de Efesios, conciudadanos de Israel. No te está diciendo ahora eres conciudadano de Judá, porque muchos quieren volverse judíos, hermano. No, 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 no. Te está diciendo conciudadano de Israel. Tu mirada no debe de estar en los judíos, tu mirada debe de estar en Cristo. Porque muchas veces hay una línea bien delgada donde, bueno, ya no soy gentil, pero te quieres judaizar o te quieres hacer como ellos. Hermano, Jesús no dijo, miren a los judíos. Te dijo, eres adoptado
ya te he injertado en ese olivo, eres conciudadano de Israel, no de Judá, eres conciudadano de Israel. Parte de la ciudadanía de Dios, no de Judá. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿sale? Entonces, por eso dice aquí, habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, hermano. Qué hermoso, porque no éramos pueblo y Él nos consideró. Desde Abraham se le dio la promesa. Dice, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Vámonos a Logos Calogos. Es Romanos 8:16. Romanos, Romanos 8:16. Oh, mamá, creo que es más adelante. Si era 8:16. No, es 15. Perdóname, hermano, es 15. Romanos 8:15. Dice, no porque recibieron el espíritu de esclavitud otra vez, hacia adentro temor, sino que recibieron, fíjate cómo lo cambia en la versión de griego, dice, recibieron espíritu de colocación como hijo, o sea, el mismo espíritu del Hijo de nuestro Señor Jesucristo es el mismo espíritu que se coloca en nuestra vida, en nuestro templo. Dice, en el cual estamos clamando a gritos. ¿Cómo dice la Reina Valera? Por lo cual clamamos. Reina Valera solo dice, por lo cual clamamos. Y aquí dice lo que realmente es, clamamos a gritos. Hay una parte, y aquí quiero hacer una acotación, hermanos, si me lo permiten, sin salirme del tema. Muchos de los salmistas o de los profetas dicen, vamos a clamar, clamaremos en tu nombre. Y otras versiones, otros escritos, otras palabras dice, oraremos en tu nombre. Hay una gran diferencia entre clamar y orar. Orar, hermano, es así, una conversación, una comunicación, vamos a llamarla normal, tranquila, en paz, pero clamar, hermano, realmente es lo que dice aquí. Clamar es cuando realmente estás gritando, cuando realmente estás diciendo, Señor, ayúdame, Señor, por favor. Yo no sé si me entiendes la diferencia. Yo creo que sí, hermano, en los desiertos, en los valles que nos ha tocado estar, en muchas ocasiones oramos, pero cuando estamos en desierto, cuando estamos en valle, hermano, cuando estamos en el pozo cenagoso, es cuando clamamos. Y es aquí, como dice, estamos clamando a gritos, porque clamor es gritar, hermano, es prácticamente alzar tu voz, a diferencia de orar. Espero que hasta aquí estén entendiendo. Le voy a abrir, es raso, y dice aquí, llamar a gritos, chillar, exclamar, llamar, prorrumpir en alta voz, dar voces, clamar, alzar la voz, clamar, prorrumpir. Eso es clamar. Cuando orar es una conversación tranquila o así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, en cuestión de que te estoy comentando del tema y participan. Pero clamar realmente es dar gritos, ¿sale? Entonces, fíjate lo que dice. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque dice aquí, recibieron el espíritu de colocación como hijo, en el cual estamos clamando a gritos, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Padre, papá. Esta palabra Abba, hermano, es de origen caldeo, arameo. Y es hermosa porque Él es nuestro Padre.
Cuando yo leí esta escritura, hermano, a mí me impactó mucho mi vida. La mayoría de ustedes saben la historia de mi familia y yo a mi papi no lo tuve mm, muchísimo tiempo, hasta como los 14 años que recuerde, 13. Él no era un padre ausente, era un padre ausente y se la vivía en el vicio del alcohol. Y no lo cuento como para culparlo, ¿no? Es testimonio, hermano, con todo respeto, porque sé que tengo que honrar a mi padre. Eh, pero estuvo ausente mucho tiempo en casa y aunque yo lo veía y, y yo veía sus borracheras y todo, no nos hablábamos, no nos dirigíamos la palabra para nada. Y yo traía mucho resentimiento con él y mucho coraje, mucho odio, no lo podía perdonar por muchas cosas. Y cuando yo leo esta escritura, porque yo un día le decía al Señor, Señor, es que yo me he sentido pues, pues sin padre todo este tiempo, tengo un- uno que figura ser padre, yo así le decía al Señor, ¿no? Pero no ha tomado su papel de padre, ¿no? Y yo necesito esa figura en mi vida, ¿no? Y cuando yo me encuentro con esta escritura, hermanos, vino a ser, híjole, consuelo a mi vida porque no lo tuve esos años tan importantes de mi vida, niñez y juventud. Y cuando llega esta escritura a mi vida, digo, ah, tal vez no tenía ese padre físico o en figura, pero tú eras mi papi. O sea, tú siempre estabas ahí, siempre estabas ahí. Siempre estabas ahí, cuidándome, protegiéndome, ayudándome. Entonces, hermano, dice aquí, dice, estamos clamando a gritos, Abba, el Padre. Y aquí marca otra palabra, porque dice, ay, pues que no, Abba es padre. Bueno, Abba es padre en arameo, pero aquí este padre, que es pater, también es considerado como patriarca, ¿sale? Entonces, pero dice aquí, hermano, algo bien hermoso. Dice en Romanos, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta escritura, cuando yo la leí, el espíritu de adopción, yo dije, wow, Señor, tú me adoptaste. Y tanto que yo pedí esa figura paterna, siempre he estado ahí. Eres tú, Señor. Entonces, hermano, tenemos a nuestro Padre, dice, en el cual damos gritos, clamamos, Abba, Padre. Hermano, no estamos huérfanos. Tenemos a alguien que nos adoptó y que podemos decirle confiadamente, papá, te necesito. Padre, ayúdame. Padre, no puedo. Padre, me siento solo. Padre, no sé qué hacer. Y esto es hermoso, hermano. Y esto es hermoso y precioso. El que podamos tener a alguien a quien decirle, Abba, Padre, papito amado, te necesitamos. Dice en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjate, aquí hace la diferencia, hermano. Ay, hermano, no me había fijado de la hora. Le vamos a dejar hasta el 17. Ay, perdónenme. Dice, el Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, mismo da testimonio a nuestro espíritu. Se hacen uno. Nuestro espíritu con el Espíritu Santo se hacen uno. Uno.
porque da testimonio el uno al otro. Dice, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¡Guau, hermano! No solo te adopta. Ah, sí, eres el adoptado. Eres el adoptado. No vas a recibir herencia porque tú no eres de sangre. No, hermano. También somos herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. No, ahora entendemos lo que David decía en sus salmos. Mi porción, mi heredad eres tú, Señor. No es el cielo, no es las calles de oro, no es el mar de cristal, no son la adoración de los ángeles que tiene el Señor. Es el Señor mismo, hermano, tu heredad. Dice, y coherederos con Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí se cumple la escritura donde dice, en el mundo, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y otra escritura, Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Abba Padre. Qué hermoso, hermano. Hasta aquí nos vamos a quedar porque lo que sigue, hermano, híjole, está bien bueno. Entonces, bueno, igual que toda la escritura, hermano, ¿no? Pero ya es como otro tema. Entonces, hermano, ¿qué podemos ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver cómo lo dice Logos Calogos, porque herederos y coherederos es... mm, 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 mm. Déjenme ver cuál es. Es el 17. Aquí dice, sí, pero hijos también herederos, poseedor, el que es parte de la herencia. Ay, ya no me quiere regresar. Herederos, y fíjate, y te lo marca dos veces. Sí, pero hijos también herederos, herederos de hecho de Dios. Fíjate, te da dos veces herederos, aunque en la Reina Valera no te dice dos veces, ah, sí, te dice sí. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Fíjate, aquí dice, sí, pero hijos también herederos, herederos de hecho de Dios. Coherederos, ¿qué es coherederos? Coherederos. Es decir, participante en común. O sea, somos partícipes también de Cristo. Dice, pero de Cristo, si alguna vez estamos sufriendo juntamente, para quien, para que también seamos recibido esplendor juntamente. Estamos sufriendo, experimentar dolor. Entonces, hermano, si estamos padeciendo, hermano, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si estamos sufriendo persecución, enfermedad, situaciones difíciles, hermano, nuestra herencia, nuestra porción es Él. Y hermano, para llegar a esto, a esta plenitud de aquel que lo llena todo en todo, pues necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hasta aquí le vamos a dejar, hermano. Hoy me faltaron dar escrituras. No eran muchas, pero hasta aquí le vamos a dejar porque si sigo avanzando me llevo otra hora. No sé si alguien quiera participar hasta aquí, hermano. Participen, comenten. Alguien que quiera participar. Participen, hermanos, o pregunto. ¿No? ¿No quieren participar o ya están dormidos, hermanos? Hola, Hola, Abril. bueno, yo quisiera aportar algo, ¿no? Bueno, primero buenas noches, Dios les bendiga. Este, quisiera, bueno, y cuando mencionabas ahorita de
cómo Dios en el versículo 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo creo que Dios en su palabra de una u otra forma nos va confirmando que cómo es que, bueno, es que te pones a pensar, cómo es que nos escogió, o sea, puso el que nosotros creyéramos, porque a veces tú les hablas a las personas, este, y no, pues como que no les cae el 20, o no sé, ¿no? No sé. Y te pones a pensar en ese momento en que te compartían y hubo algo que nos dio el creer y me trae a la mente esa palabra que dice que no fue de nosotros, sino que Él nos buscó, o sea, que Él fue el que puso en nosotros el creer y que indagas en la palabra y dice, bueno, es que también no es que nosotros ya antes estábamos destinados a que fuéramos parte de sus hijos. Y dices, bueno, qué privilegio, porque entonces entre tantas personas que hay en el mundo, sí, Dios nos volvió a ver y permitió que creyéramos, o sea, que pudiéramos abrir, nos quitó esa ceguera y dices, wow, Señor, gracias, porque entre tantos tú te fijaste en mí, tú, me buscaste, no es que creyera, no es que saliera de mí, sino que tú pusiste eso en mí. Y la verdad, el espíritu, o sea, es eh, tan importante en ese proceso que ya te das cuenta, wow, eso que hizo que creyera ya es la obra del Espíritu Santo en uno. Y creo que es un privilegio que todos los días, como nos mencionaste, hacer uso del Espíritu Santo, porque luego pareciera que andábamos, o sea, sí, ya creemos, recibimos a Cristo y, y no hacemos conciencia de que tenemos ese poder en nosotros que ha depositado Dios. Pareciéramos que andábamos como solitos, ¿no? Pero no, o sea, tenemos que todos los días pedir el Espíritu Santo que guíe nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro conducirnos, que nos redarguya de pecado, o sea, en nuestro carácter. O sea, cuán importante es eso del Espíritu Santo y que no, no estamos solos porque Dios lo ha dejado. Ahorita me viene a la mente, me acuerdo de una ocasión que todavía en vida la hermana Maricruz, estábamos bueno, sucedió que estaba la reunión, ¿no? Y en el área de los niños andaba por ahí una persona en situación de calle o algo así. El caso es que hubo como bueno, luego ya ven que tienen ciertos comportamientos. Entonces terminó, al parecer, hubo ahí como un poco de tensión y ya cuando hubo la reunión que nos juntamos, decía la hermana Maricruz, un siervo de Dios no debe de tener miedo, porque uno debe de tener el control, porque nosotros está el poder que el Espíritu Santo en ese momento, pues uno lo que hace, pues es primero no dejar que el temor nos inunde y tomar control y orar. Y me parece que hubo algo de que una hermana no tuvo miedo y supo, sobrellevar la situación. Entonces, pues sí vemos como el Espíritu Santo, este, pues nos recuerda que es un espíritu que no es de cobardía, sino de dominio propio y de que nosotros pone ese valor, de valor bueno, de que no debe de haber temor. Pero pues yo creo que también es algo que uno tiene que ir trabajando, porque pues obvio como humano, pues tiene ciertas cosas, temores o no sé, como traumas que uno tiene que ir superando, ¿no? Y obvio que es con con el poder de Dios. Eso era todo, hermanos. Gracias. Gloria a Dios, así es, así es. Dice Lucas, Lucas 19.
19:10. Lucas, hermano, dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como bien dice Abril, ni siquiera somos nosotros, sino que Él nos vino a buscar, ¿no? Vino por esa ovejita descarriada, lastimada, perniquebrada, perdida. Nos vino a buscar. Y aún Él nos pone pues el querer como el hacer, hermano, para continuar, para no claudicar, porque no es ni siquiera nuestras fuerzas, hermano, no es ni siquiera lo mucho que sabemos, no, 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 es Él, es su Santo Espíritu. Y te quiero compartir la escritura que nos daba nuestra hermana, Abril, porque esa escritura es muy, muy importante. Es segunda de Timoteo 1:7, y fíjate lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermano, nos ha dado un espíritu de valentía. Por eso en Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Es una promesa que Dios nos dio de poder dentro de los 7 espíritus del Señor que vienen en Isaías 11. Nos dice esta parte, que está el espíritu de poder, hermano, de amor, hermano, de amor. Recuerda, amor no es un sentimiento, es una decisión, y de dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo y se llama templanza. ¿Cuántos de nosotros tenemos templanza o dominio propio? Batallamos, ¿verdad? Pero dice que Él nos ha dado ese espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios por ello. Adelante, hermana Estelita. Ay, pues yo le doy muchas gracias a Dios porque, ay, me va a hacer llorar a Abril. Bueno, no, la palabra. Ahora sí, como dicen, el espíritu ahorita me está diciendo, referente a que como ahorita Abril ella lo enfocó en otra situación, en de la búsqueda que el Señor te busca. Y les quiero compartir algo como el Señor me permitió aprender en otra faceta, en Génesis. En el momento que Adán y Eva pecan, si recuerdan, ellos se fueron a esconder y se taparon con las ramas. Hasta ahí vamos bien. Sabemos todos, hermanos, que tenemos un Dios fuerte, poderoso, y Él lo sabe todo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, hermanos? Y precisamente ahorita que dijo Abril es, ay, le digo, quiero llorar, el Señor me confirma lo que me enseñó en la mañana. Que en Génesis, cuando el Señor le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Mi pregunta es, ¿ustedes no creen que el Señor sabía dónde estaba Adán? Obvio sí, pero ¿saben qué hizo? Por amor lo fue a buscar. Por amor lo buscó y le habló por su nombre. Volvemos a lo mismo a lo que dijo Abril. Yo no lo había enfocado en eso, hermano. El Señor lo fue a buscar porque ya lo conocía y le habló por su nombre. Y tú ahorita dices, fue, dejó a las 99 y fue a buscar ese uno. Yo le doy gracias a Dios. Yo nomás les quería compartir cómo a mí me permitió ahorita ver Génesis en diferente forma, no en desobediencia, sino en amor. En amor fue a buscar a Adán en dónde estaba. Obvio que el Señor sabía, pero yo no lo había visto en eso. A lo mejor ustedes ya lo vieron así, hermana, pero yo no lo había visto así. Que lo fue a buscar por amor. Lo escogió porque ya lo tenía escogido. Ese era mi comentario, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahorita que la hermana compartía, la hermana Estelita, esta parte, en algún momento en el presidir, me tocó precisamente escudriñar esta parte de Adán y esta pregunta, ¿no? Que le hace, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿No? Y como dice la hermana Estelita, no es porque no supiera el Señor dónde estaba Adán, o sea, el Señor sabía que se estaba escondiendo y que se estaba tapando, ¿no? Pero, ¿sabes? En muchas ocasiones no es que el Señor no sepa dónde estás, sino el Señor te hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? Porque nosotros somos los que sabemos dónde no estamos. Adán no sabía dónde estaba. Adán estaba perdido a causa del pecado,
pero el Señor va y lo busca. Como esa oveja perdida, va y lo busca y por eso le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y no porque no supiera, sino porque en realidad él no sabía dónde estaba él. Y tú y yo muchas veces eso es lo que hace el pecado, hermano. Nos ciega, nos lleva por camino de rebelión, de rebeldía, de inmundicia y no sabemos. Pero el Señor viene como ese buen pastor, dice el Evangelio de Juan, como ese buen pastor y nos busca y nos llama y nos dice por nuestro nombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, pues gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pidámoslo, hermano, pidámoslo con todo nuestro corazón. Y bueno, creo que ya no hay más participaciones. Vamos a orar y a pedir de su Santo Espíritu. Te quiero compartir esta alabanza y que comencemos a orar. Si quieres clamar, clama y empieza a pedir de su Santo Espíritu. Ay, déjenme, es que YouTube no lo tengo premium, hermano, y me salen los... Espíritu de Dios, llena mi vida, llena alma, llena mi ser. Carito, Sí, Fer, te escucho. perdón, Carito, lo que pasa es que al parecer no compartiste el sonido de la Ay, hermanos, computadora. creo que no. Permítanme tantito, yo ya llevo media hora orando, hermanos, y ustedes no me dicen. Déjenme compartir nuevamente, perdónenme, hermanos. Listo. Ahora sí. Carito, Gracias, y creo Fer. que, Carito, y creo que si cierras tu micrófono se escucha mejor la alabanza. No sé, como que no Ok, se vicia el ruido. ok, ahorita le cierro. Comparto, hermanos, disculpen. La voy a regresar. Espíritu Santo, en esta hora queremos que nos llenes, que llenes nuestra vida, que llenes nuestro corazón, que llenes todo lo que somos. Espíritu Santo, sabemos que hemos recibido el Espíritu que sobrepasa todo, que hemos recibido ese Espíritu de amor, ese Espíritu de poder, ese Espíritu de dominio propio. Muchas gracias, Señor Jesús, por el Consolador, por ese Paracleto que has dejado. Muchas gracias porque si no lo tuviéramos no podríamos ser guiados ni inspirados. Todo te lo debemos a ti. En esta hora queremos pedirte de tu Santo Espíritu para que seas tú quien nos revele las cosas, quien nos instruya, quien nos guíe, aunque quien nos exhorte. En qué estamos bien? ¿En qué estamos mal? Espíritu Santo, llénanos, llena nuestras lámparas de aceite. Espíritu Santo, ven y llama a nuestras vidas y enciende ese fuego.
si nuestro fuego ha estado apagado, si nos hemos sentido extraviados, si nos hemos sentido dispersos. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que nos vuelvas a traer con esos lazos de amor. Y te queremos pedir que nos des de esos frutos, de ese amor, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa fe, de esa mansedumbre, de esa templanza, que nos des de cada uno de ellos y que nos vengas a limpiar, que nos vengas a adornar, que nos vengas a quitar todo aquello que nos estorba y que no nos deja avanzar. Espíritu Santo, queremos ser uno contigo y queremos que nuestro espíritu dé testimonio de ti, no por nuestras fuerzas, sino por ti. Espíritu Santo, llena nuestra vida, ocúpate de cada área de nuestra vida, la sentimental, la laboral, la física, la de salud. Todas las áreas te las entregamos en esta hora para que tú hagas tu obra en cada una de ellas. Espíritu Santo, ven a consolarnos, vennos a reanimarnos, ven Espíritu Santo a llenarnos porque te necesitamos. Espíritu Santo, perdona las veces que te hemos contristado a causa de nuestro pecado, a causa de ser necios, a causa de ser negativos, a causa de darle pie a la carne. Perdónenos, perdónenos Espíritu Santo por faltarte al respeto, por hablar lo que no teníamos que hablar, por sentir lo que no teníamos que sentir, por no hacerte caso cuando nos decías, no lo hagas, no lo digas. Espíritu Santo, llénanos, llénanos y perdone por todas esas faltas de respeto, por aquellas veces que nos has insistido y que has gemido por nosotros con esos deseos y no hemos hecho caso y te hemos contristado. Perdónenos, Señor. Perdónenos, límpienos y quita todo aquello que nos estorba, que no edifica nuestra vida, sean hábitos, sea costumbres, sea personas. Y permítenos, Señor, seguir adelante, seguir mirando al blanco, seguir siguiendo tus instrucciones. Ayúdenos, Señor, aún en aquellas deficiencias que tenemos, en aquella soledad o en aquella circunstancia difícil. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a siempre estarte solicitando de tu ayuda para que nos guíes, para que nos instruyas, para que nos des fortaleza, para que nos des valentía, para que nos des poder. Señor, muchas gracias porque la mayoría de los miedos y temores que hemos tenido, tú nos has dado el valor para continuar y para seguir adelante, para ser hombres y mujeres, Señor, que se esfuercen y sean valientes, porque tú has dado promesa que tú estarías con nosotros. Ayúdenos en todas las circunstancias que tenemos, en aquellas tristezas, en aquellos afanes, en aquellas dolencias. Y Señor, reprendemos toda obra del enemigo, todo espíritu inmundo que quiere apoderarse de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que se quiera apoderar de nuestros hijos, que se quiera apoderar de nuestra pareja, que se quiera apoderar de cualquier área de nuestra vida o de nuestro hogar, Padre. Lo reprendemos en tu nombre y te pedimos, Señor, que nos guardes de darle entrada, de darle esa pequeña entrada para que venga con otros 7 espíritus inmundos. Los reprendemos en tu nombre, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Ayúdenos, Señor, a andar en el espíritu y no en la carne. Ayúdenos a que nuestra carne mengue y que tu Santo Espíritu sea el que crezca y se fortalezca en nosotros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de buscarte. Muchas gracias porque aunque estos versículos los hemos leído muchas ocasiones, Padre, tal vez no los escudriñamos o no les ponemos la atención que tú nos estás mostrando en ese momento. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida, por seguir con nosotros. Te seguimos pidiendo de ti y de tu Santo Espíritu, Padre amado. Muchas gracias porque nos has adoptado y porque podemos decir, Abba, Padre. Muchas gracias, Papito hermoso, porque estás con nosotros. Muchas gracias porque vienes y nos abrazas y nos consuelas. Muchas gracias, Señor, por ser ese Padre amado. Muchas gracias.
Te damos el honor, la gloria y la alabanza y te seguimos poniendo en tus manos, Padre, todas las necesidades que están expuestas los lunes, las que se dijeron a través del chat, las que están escritas en los cuadernos de oración, las que están plasmadas en las cajitas de oración. Señor, por cada una de esas libretas que trae cada una de las necesidades, las seguimos poniendo delante de ti. Señor, síguenos guardando, síguenos santificando y permítenos, Señor, honrarte y glorificarte en cada área de nuestra vida. Muchas gracias por permitirnos escuchar de tu palabra. Muchas gracias porque nos enseñas. Muchas gracias porque nos recuerda que andar en el Espíritu es vida y paz y que le neguemos a la carne, Señor, lo que nos pide. Muchas gracias. Te damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. La paz del Señor con ustedes. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Y si no, nos vemos en iglesia. Dios les bendiga. Cenen muy rico. Y la paz del Señor con ustedes. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Descansen, buena noche. Igualmente, buenas noches.